que en las empresas el deber ser, cuando usted llega a la empresa y ustedes que están en este momento empezando a estudiar para gerenciar la empresa, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted llega con unas ideas nuevas y cada que hay un cambio de gerencia, hay cambio de políticas, hay cambio de muchas cosas en la empresa. Pero cada persona, cuando llegue y se instala ahí, ¿qué es lo que debería de hacer? Usted no se puede casar ni con uno, ni con dos personas que aporten. Me explico, usted en ese caso no se puede quedar con los aportes de Taylor y de Fayol. Y eso es lo que ha pasado en la historia. Ellos fueron los padres allá atrás de la revolución industrial, pero lo vamos a ir viendo que más adelante, a hoy, aún siguen existiendo personas que siguen aún aportando al desarrollo de la administración, donde lo que hacen es que buscan una evolución en la empresa que se acomode a la realidad actual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando llegamos a un puesto de esos o de hecho en el cargo en el que estamos ahora? Es que empecemos a aplicar esos conceptos con los que nosotros nos vayamos identificando. Por ejemplo, en mi caso, yo digo, tengo que aplicar lo de Taylor, me parece súper importante, eliminar toda esa cantidad de movimientos innecesarios porque eso me representa dinero, pérdida de dinero en la empresa. Tengo que aplicar lo de Taylor también en el tema que tengo que especializar a cada persona en su cargo. ¿Sí? Que zapatero a tus zapatos. Y hoy se está viendo mucho que todo es por competencias. Entonces, si su competencia es pegar botones, especialícese en pegar botones porque va a ser el mejor pegando botones. Pero resulta que si la suya no es pegar botones, sino que es, por ejemplo, trazar los moldes, entonces especialices en eso y no ponga al que traza moldes a pegar botones y viceversa. ¿Por qué? Porque no va a ser tan productivo. Y me iría, por ejemplo, con aportes de Fayol, como por ejemplo, preocuparme más por el ser humano, ¿sí? Motivarlo más. También decirle, usted es muy importante para la empresa, pero también me importa como persona. Entonces, motivarlo en ese tipo de cosas. Entonces, miren que cada uno de ellos nos va generando unos aportes interesantes que nosotros podemos tomar. Profe, una preguntita. Señor. ¿En qué se basó el principio de la universalidad? Universalidad. De hecho, Sí, hoy rige todavía y es cuando. Resulta que, supongamos, la administración, en la primera clase creo que yo se los decía, y es que es fantástica porque es transversal, ¿qué quiere decir? Que aplica en muchos campos. Eso hace universalizar los procesos. Si usted estudia Derecho en Colombia, hoy, usted es abogada y usted se va para Estados Unidos, usted no puede ejercer en Estados Unidos la carrera de Derecho. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las leyes allá son totalmente diferentes. Pero resulta que si usted es contador aquí en Colombia, ahora con las NIF salió una nueva norma donde a nivel mundial están generando unos códigos y estableciendo unos parámetros que si usted es contador acá, puede hacerlo también en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el debe es el mismo, el haber es el mismo, el débito es el mismo, el crédito es el mismo. Entonces, de eso habla, que cuando nosotros vamos a hablar de un concepto aquí en Colombia, en la administración o en la empresa, pero vamos a ir a China a hacer una negociación y vamos a hablar de un proceso allá, pues tengan la misma aplicación, o sea, que todos estén hablando en un mismo idioma. ¿Me hago entender? sí, señora, muchas gracias. Bueno, Brian. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a ir con el siguiente tema entonces. Permítanme un segundo, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, me cuentan por favor si ya es visible para ustedes.
Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, dejando un poco la historia por donde hicimos nuestro recorrido, llegamos a Revolución Industrial, empezamos a hablar de las personas que nos aportan en la administración y nos generan esos conceptos tan interesantes, nos vamos a empezar a ubicar en la empresa como tal. Y todos esos conceptos y esos principios que ellos nos están aportando, vamos a irlos empezando ya a involucrar en la empresa. Entonces, para eso, lo primero que necesitamos saber y conocer es cuáles son los conceptos básicos de organización y de empresa. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, entonces, Juan David, ¿me puedes por favor ayudar con la lectura de la diapositiva? Juan David, hola. Sí, señora. Gracias. ¿Qué es la empresa? Es una entidad económica de carácter pública o privada que está integrada por recursos humanos, financieros, materiales y tecnoadministrativos. Se dedica a la producción de bienes y o servicios para satisfacción de necesidades y deseos humanos y puede buscar o no lucro. Muchas gracias, Juan David. Bueno, vamos a mirar varias cosas en este concepto. Lo primero, cuando usted está pensando en empresa, tiene que necesariamente irse a pensar en un producto o servicio. Cuando usted dice, ay, yo quiero crear mi propia empresa, cuando usted dice eso es porque tiene implícito esa idea de negocio donde usted tiene un producto que quiere vender o un servicio que quiere vender. Entonces ahí es donde le damos ese nombre empresa. ¿Por qué? Porque tiene unos recursos y esos recursos que se van a manejar son humanos, son financieros, son materiales, son técnicos, son administrativos, ¿sí? Y su empresa se puede dedicar a muchas cosas, que eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Entonces se pueden dedicar a la producción, a los bienes. En este momento, entonces ya lo que están haciendo es vendiendo tecnología, vendiendo muchas otras cosas, pero lo que realmente busca una empresa es ¿qué? Es lograr satisfacer deseos o necesidades de sus clientes. Eso es lo que hace una empresa. Y una empresa no es empresa si no busca lucrarse. Si usted, por ejemplo, está pensando en crear una empresa, usted no va a crear una empresa y decir, ay, no, voy a crear una empresa en este momento para regalar mercados a los necesitados por el COVID-19. No sería una empresa, tendría otro nombre, pero empresa le llamamos a ese lugar donde usted va a ofrecer un producto, donde busca satisfacer una necesidad, un deseo, donde va a llegar a un consumidor final y donde usted busca lucrarse. Eso es una empresa. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a leer lo siguiente y ustedes me ayudan a ver ustedes qué piensan. Toda empresa es una organización, pero no toda organización es una empresa. ¿Qué es ese enredo tan grande, profe? Y no son lo mismo. ¿Cómo así que todas las empresas son organizaciones, pero organizaciones no son empresas? Ya lo vamos a descifrar. Ahora, por favor, Sebastián. ¿Qué se me hizo, Sebastián? Sebastián, ¿me ayudas, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Sí, señora, claro. Gracias. ¿Qué es una organización? Organización es un conjunto de personas que se unen para un fin determinado, las cuales pueden ser legalmente constituidas empresa o una reunión informal de un grupo de personas, siendo esta una organización informal. Ambas persiguen fines, utilizan recursos para satisfacer necesidades y deseos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces tenemos claro que en la empresa tiene un producto o un servicio. Busca satisfacer necesidades y deseos, pero nos dice que una organización es un conjunto de personas que se unen con un fin determinado y la empresa hace lo mismo. Entonces vamos a encontrar la diferencia. Primero, una organización puede estar legalmente constituida o no. O sea que si quieren, van y se registran en Cámara de Comercio. Si quieren, pues no se registran en Cámara de Comercio y no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede?
Vamos a mirar entonces lo siguiente para que les quede más claro aún. Resulta que una organización, por ejemplo, puede ser un equipo de fútbol, ¿sí? Un equipo de fútbol, ¿qué es? Un grupo de personas que se reúnen y todos tienen un fin determinado. Pero resulta que ellos no se reúnen para lucrarse económicamente, sino que en este momento pues no se puede hacer, pero sencillamente para salir del estrés y vámonos pues a jugar un rato. Es una organización. Una fundación, ¿qué es? Una organización. Que hay un grupo de personas que se unieron con un mismo fin, con un fin en común, pero no necesitan legalizarlo. Dígame, por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿por qué va a tener cámara de comercio? ¿Sí? Entonces, ahí es la diferencia de las dos. Resulta que la empresa es una organización. ¿Por qué es una organización? Porque hay un grupo de personas que están trabajando con lo mismo. ¿Sí? Pero el equipo de fútbol es una organización, pero no se convirtió en empresa. ¿Por qué? Porque no tiene un producto, porque no está vendiendo un servicio, porque no se está lucrando económicamente. ¿Me hice entender? Sí, profe. ¿Claro los dos conceptos Claro. o tienen aún alguna duda? ¿Bien hasta ahí? No, está bien. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces ahora vamos a mirar cuáles son las finalidades principales de una empresa. Entonces, José Gallego, ¿me ayudas, porfa? Finalidad principal de una empresa: satisfacer a los clientes, obtener la máxima rentabilidad, obtener resultados a corto plazo, beneficiar a la comunidad, dar servicios a los clientes, beneficiar a los empleados y dar imagen personal. Muchísimas gracias. La empresa tiene muchos objetivos, tiene muchas finalidades, pero estas son unas de las principales. Primero, si usted piensa en tener una empresa, sí o sí, usted tiene que pensar en un cliente y que va a tener un cliente contento, porque o si no, esa platica se perdió. Si no, su empresa sencillamente no va a funcionar y entonces en unos 2 meses le va a tocar cerrarla. ¿Por qué? Porque sus clientes no están contentos. Si usted quiere tener una empresa, es porque usted pretende de ahí lucrarse, o sea que usted quiere al máximo obtener una rentabilidad. Los resultados, usted quiere, no que usted diga, uy, en 3 años espero empezar a tener ganancias. Nada, usted tiene el producto hoy, su idea de negocio y quiere que ya usted pueda empezar a lucrarse. Entonces, por eso tienen que ser sencillamente objetivos para obtener resultados a corto plazo. Beneficiar a la comunidad. En el momento en el que usted esté pensando en brindar un buen servicio, ya está beneficiando a la comunidad. ¿Por qué? Porque es que yo estoy pagando por sentirme, por ejemplo, bien atendida. Cuando usted va a un buen restaurante, ¿usted qué está haciendo? Usted está pagando para que el servicio que le presten sea bueno. Y obviamente para que lo que usted va a consumir pues tenga muy buen sabor. Entonces eso se convierte en un beneficio. Dar servicio a los clientes, beneficiar a los empleados. Hay algo muy importante que se debe tener en cuenta en la empresa. Resulta, ustedes han escuchado ese dicho, que el cliente siempre tiene la razón aunque no la tenga. Sí, más de una vez. ¿Ustedes qué piensan de eso? No entendí. Que no es así. Tristemente eso es lo que nos han vendido siempre, pero el cliente no siempre tiene la razón. Profe, Y pero ¿sabe hay por qué? 2 tipos de clientes que tenemos en la empresa que los vamos a ver más adelante, pero le quiero dejar como ese abrebocas ahora. Resulta que está el cliente interno y el cliente externo. El cliente interno son ustedes, los colaboradores de la empresa. Y está el cliente externo, que es el de afuera, al que le estamos ofreciendo o vendiendo. Resulta que cuando se dice beneficiar a los empleados, lo que hay que hacer es preocuparse por ese cliente interno. Si ese cliente interno, si ese colaborador está satisfecho en la empresa, si se siente valorado, ¿qué es lo que va a hacer? Ese trabajador va a estar contento de ir a laborar y eso se va a ver reflejado en el buen desarrollo de su actividad en lo laboral. Entonces, a eso se refiere. ¿Listo? Bueno. Dar imagen personal, pues bueno, eso tiene que ver con
el desarrollo de la imagen de la empresa. Las empresas deben de tener una buena imagen. Esa imagen habla de publicidad, pero habla también del voz a voz, ¿listo? Que es muy importante. Ahora, lo que hablábamos, ¿será que toda empresa es una organización? Entonces, vamos a ver. Steven, ¿me ayudas, por favor? A ver si logramos descifrar si toda empresa es una organización. Toda empresa es una organización porque la organización es el acto de coordinar y disponer y ordenar los recursos disponibles, humanos, financieros, físicos y otros. Las actividades necesarias de tal manera que se logren los fines propuestos. Entonces, nuestra conclusión, como lo decíamos ahora, efectivamente la empresa es una organización. La empresa es algo grande, pero resulta que por áreas, entonces se debe coordinar y se debe disponer todo lo necesario para poder darle buen uso a esos recursos. O sea que cuando el equipo de ventas o el área de ventas se reúne a trazar un objetivo, a mirar qué estrategias son las que van a utilizar este mes para vender con el tema del COVID-19, ellos que están haciendo, se están organizando. ¿Y se están organizando para qué? Para beneficiar la empresa. ¿Listo? O sea que efectivamente toda empresa es una organización, pero no toda organización es una empresa. ¿Por qué? Porque no necesariamente una organización es una empresa, porque una organización no debe estar legalmente constituida, como por ejemplo, un grupo de la tercera edad no es una empresa, pero sí tienen una forma que se denomina organización con fines y propósitos concretos. Ahora, por ejemplo, los abuelitos están sufriendo mucho, ¿cierto? Yo siempre he dicho que cuando llegue a viejita, yo me quiero meter a uno de esos grupos de la tercera edad porque pasan muy buenos, entonces los llevan a pasear, entonces les hacen actividades recreativas, les enseñan clases de manualidades, todo. O sea que están organizados, pero no son una empresa. Lejos de legalizarse, por ejemplo, o constituirse legalmente, o de lucrarse tampoco, ¿sí? Ni entonces ellos les dan las clases a los abuelitos para que los abuelitos les paguen. Obviamente que hay ancianatos que son privados, pero entonces ya no son organización, sino que son empresa. ¿Por qué? Porque entonces las familias, para poder dejar ahí a los abuelitos, pues tienen que pagar una mensualidad, una cuota. ¿Listo? ¿Claros? ¿Quedó totalmente claro? Empresa, organización, finalidades de la empresa. Señora. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno, resulta que así como hay muchas personas que han aportado a la administración y dando técnicas, dando principios, también hay muchas personas que han generado diferentes conceptos de administración. De hecho, cada uno de nosotros debería, con los conocimientos que adquiere, tener su propio concepto de administración. Cuando usted le digan, ve, usted está estudiando administración de empresas. Ah, pues que sí. ¿Y qué es administración? Entonces, que usted esté en capacidad de dar su propia definición de lo que es administración. Entonces, vamos a leer dos. Entonces, por ejemplo, miremos abajo. La de Henry Fayol, que es el que hemos estado hablando hoy, dice, considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna administración, dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Para él, eso es administración. Ahora, por ejemplo, veamos entonces de en el primer cuadrito. Es un dispositivo que organiza y realiza la transformación ordenada de la información. Recibe la información del objeto de dirección, la procesa, la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente. En conclusión, ¿qué es eso? Que la empresa, cuando se crea, tiene unos objetivos. Entonces, que esos objetivos deben de venir de la dirección y empezarse a escalonar de manera que se creen las medidas necesarias para poder cumplir con esos objetivos y que todos deben de manejar y hablar el mismo idioma. Así, cuando ustedes puedan visualizar las diapositivas que están cargadas ahí en la plataforma estas, pueden mirar y leer
otras definiciones y otros conceptos de administración de otros personajes pues, que le han aportado a la administración como tal. Bueno, vamos a ver ahora qué es la administración. Entonces nos vamos a ubicar en el cuadrito. Entonces, primero, ¿qué es la administración? Es un proceso que debe utilizar los recursos. ¿De dónde? De la empresa. ¿Y con qué objetivo o cómo utilizar esos recursos? Para alcanzar, acá lo vemos, los objetivos propuestos. Entonces, tenemos un proceso que utiliza los recursos para alcanzar los objetivos propuestos. Pero resulta que esos recursos, ¿qué es lo que debe hacer con ellos? Debe manejarlos con eficiencia y eficacia. ¿Para qué? Para poder alcanzar la maximización de las utilidades. Como tarea, por favor, anótenlo ahí. Vamos dentro de 8 días a buscar definiciones y ejemplos de eficiencia y eficacia. Por favor, anótenlo ahí para que lo tengan presente para la próxima clase y me van a hablar de ejemplos. Entonces, ¿qué dice? Que cuando nosotros estamos haciendo todo eso, entonces la administración debe cumplir unas funciones. Ustedes van a ver esto más adelante, uno a uno, pero quiero que entendamos en este momento que la administración cumple con estas funciones: planeación, dirección, organización y control. Eso es lo que debe cumplir la administración. Así que la administración es un proceso mediante el cual se utilizan unos recursos que son escasos, pero utilizarlos con eficiencia y eficacia, con el fin de alcanzar unos objetivos propuestos y lograr la maximización de las utilidades mediante un proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar. Esa es la administración. Esta diapositiva tiene en resumen como 5 materias de aquí en adelante que usted va a ver, donde va a hablar de todos esos conceptos. Entonces, no lo olviden, entender este gráfico es súper importante, que ustedes lo lean y logren comprender todo lo que hay dentro de él, porque eso resume en esencia lo que es una empresa y lo que debe contener una empresa. Resulta que acá vamos a ver algunos significados importantes para poder entender el concepto de administración. Entonces, ¿qué es? Es tener eficiencia, eficacia, vivir los procesos, desarrollar recursos, llevarlo a procedimientos, establecer políticas, estrategias, objetivos para lograr tener una misión y una visión en la empresa. Miren que es un proceso consecutivo, o sea, no para. Las flechas demuestran que el uno al otro se unen. Ninguno de ellos se puede separar como una islita por ahí aparte. Todos están conectados. Si este falla, se nos rompe sencillamente el proceso. Hay un hueco, hay un desorden y eso es lo que no puede pasar en la empresa. Si nosotros sencillamente entonces no ahorramos los recursos, entonces lo que estamos haciendo es que estamos rompiendo como tal ese proceso y ahí es donde se generan los problemas. Bueno, nos quedan ya pocos minutos, pero quiero en este momento dejar como que no nos vayamos como sin entender lo que es eficiencia, eficacia y efectividad, para que entre 8 días me puedan traer los ejemplos. Bueno, vamos a ver entonces qué es eficiencia. Entonces, por favor, Mario, ¿me ayudas por favor leyendo eficiencia? Mario. Hola. Hola. Es utilizar los ¿Sí me escucha? Sí. Es utilizar los recursos racionalmente y de la mejor manera posible. Recursos como materiales, máquinas, mano de obra, medio logístico, tiempo, dinero, es obtener altos resultados con menos recursos.
Muchas gracias. Entonces nos vamos a ir en la primera parte. ¿Qué es eficiencia? Es utilizar los recursos racionalmente de la mejor manera posible. Y nos vamos a venir hacia abajo. Es obtener altos resultados con menos recursos. Eso es eficiencia. Poder utilizar lo que necesitamos, pero tratar de hacerlo de la mejor manera posible y obtener los mejores resultados. Ahora, ¿qué es eficacia? José Andica, porfa, ¿me ayudas con eficacia? Eficacia es el logro de los atributos del producto que satisfacen las necesidades. Como que se le fue la señal. Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo logran Deseos escuchar? Y de malidad. Se le entrecorta. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué es eficacia? Es sencillamente usted lograr que ese producto pueda satisfacer necesidades y deseos. ¿Con qué? Con una buena calidad, con un buen cumplimiento, con una buena oportunidad. O sea, ¿qué es? Hacer las cosas bien, pero además de eso, pues que sean lo mejor. Ahora, ¿qué es efectividad? Entonces, Camila, ¿me ayudas por favor leyendo efectividad? Efectividad. Si se cumple con eficiencia y eficacia, se puede decir que se cumple con ser efectivo. Se mide por el impacto que logró tanto interna como externamente. Productividad, rentabilidad, mercado, capacidad de pagos, logros en la satisfacción del cliente. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es efectividad? Cuando yo combino eficacia y eficiencia. Cuando soy eficaz y eficiente, soy efectivo. O sea que estoy cumpliendo con la efectividad. O sea que la efectividad es la suma de las dos. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, que es donde uno logra que esta teoría, como ponerla en práctica y que quede un poquitico más clara. Entonces, vamos a ver la primera imagen. Entonces, Entonces tenemos un parásito y tenemos 3 personas. Vamos a ver esto qué quiere decir. Vamos con el parásito. Dice, no es eficiente ni eficaz. No alcanza las metas y para colmo desperdicia los recursos de la organización. O sea que el vendedor que no cumplió, pero además de eso es el que se va temprano, llega tarde, el que entonces hace su recorrido en moto y resulta que en el mismo tiempo en el que debe hacer, entonces se va, hace las vueltas, va y paga entonces las cosas en sus vueltas personales, en el banco, aquí, allá, si es que hace. Está gastando los recursos, bueno, y con un agravante resulta que la moto es de la empresa y la empresa es la que tanquea y todo ese cuento. Entonces, ¿qué está haciendo? No es ni eficiente ni eficaz, pero vamos al siguiente. Dice, es eficiente, pero no es eficaz. Administra muy bien los recursos, pero no alcanzan las metas establecidas por su organización. Entonces está el trabajador que es súper juicioso, llega temprano, nunca llega tarde, nunca utiliza el tiempo del trabajo para hacer otras cosas. Además de eso, no pasa entonces los viáticos por 30,000 y resulta que fueron por 10,000. No es súper juicioso con eso, pero a pesar de ser tan juicioso, no cumplió con las metas de ventas que le pusieron en el mes. O sea que es eficiente, pero no es eficaz. Ahora vamos a ver al otro señor. Es eficaz, pero no eficiente. ¿Qué quiere decir? Alcanza las metas, pero hace uso indiscriminado de los recursos de la organización. Resulta que el señor le pusieron la meta y efectivamente la cumplió. Pero ¿qué pasa? Resulta que el señor, entonces, le dan publicidad y le dan 10 rollos de cinta. Pues los 10 rollos de cinta se quedan en la casa y al otro día va y pide otros 10 rollos de cinta. O es el señor que entonces va y tanquea el carro y dice que no, que ese fue el tanqueo de la moto, ¿sí? Como ejemplos, pues así, que les doy como para poderlo entender. Pero resulta que alcanzó y cumplió con la meta de venta. Entonces, es eficaz, pero no es eficiente. Ahora vamos a ver al otro señor. Es eficiente y es eficaz a la vez. Alcanza las metas de su organización y a la vez economiza recursos y los hace rendir mucho más. Ustedes le dieron de presupuesto 100,000 para la gasolina mensual en la moto. Resulta que él ahorra esos 10,000 y no va y pide más, sino que hace rendir esos 100,000.
Resulta que le dicen, es en 8 horas que usted debe estar llamando de trabajar. Ahora en el teletrabajo, siéntese juicioso, cumpla el horario, cumpla con sus actividades. Entonces, él lo hace y además de eso, cumple con las metas. O sea, no sé dónde se ubique usted, no sé en cuál de estos, pero lo mejor sería que usted se ubique acá, que usted sea eficiente, pero también sea eficaz. Bueno, chicos, espero que ya con esto les haya quedado un poquitico más claro el tema de eficiencia, eficacia y efectividad. Dentro de 8 días espero entonces que hablemos de ella con ejemplos que ustedes me traigan. Ya aquí terminamos esta segunda tutoría. Si tienen alguna duda, pues me pueden escribir durante la semana, pues en cuanto a los talleres, en cuanto a las cositas que se les presenten. Y pues feliz noche. Por favor, recuerden que la clase no ha terminado, deben de desplazarse a la plataforma e ir avanzando en las actividades y visualizando los videos que hay pendientes para esta clase, para esta que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, ahí están los videos y ahí está la actividad que deben desarrollar con su tiempo, con su plazo y todo. ¿Listo? Feliz noche, Dios los bendiga.